Continuamos informando a través de los medios comunitarios de Corape y en estos momentos vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Nicole Mendoza, que va a conversar con Pedro Bermeo, uno de los voceros de Yas Unidos, esto frente al pronunciamiento que hizo Yas Unidos sobre la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís que anunció el gobierno nacional, que recordemos es una medida que se ha señalado va a entrar en vigencia a partir de los últimos días del mes de junio, pues el gobierno nacional ya había señalado que esta es una medida que está en su agenda de trabajo para este 2024. Desde Yas Unidos han señalado importante pronunciarse frente a esta decisión del gobierno nacional y en un comunicado que dieron a conocer a través de sus redes sociales señalan que jamás apoyarán una medida impuesta por un organismo financiero externo que se hace a costa de la población más empobrecida. Señalan que eliminar subsidios sin considerar el grave impacto en los precios de productos básicos, poco después de que la ciudadanía ya ha tenido que enfrentar un aumento de precios por la subida del IVA al 15%, no solo es irresponsable, sino también insensato. Señalan que cualquier focalización de los subsidios debe tener como prioridad la protección de las condiciones de vida de las familias ecuatorianas ya amenazadas por la crisis, la inseguridad y la infiltración del narco en las instituciones del Estado. Vamos inmediato con Nicole Mendoza para conocer un poco más acerca de este pronunciamiento. Nicole, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. Así es, Elvi. En estos momentos pues estamos en el sector de Guápulo junto a Pedro Bermeo, quien es vocero de Yas Unidos, y vamos a hablar acerca de esta nueva medida por parte del gobierno sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo estás, Pedro? Por favor, cuéntanos un poco desde Yas Unidos, ¿cuál es este pronunciamiento a la eliminación de los subsidios a los combustibles? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros como colectivo ecologista popular, creemos que cualquier eliminación tiene que ser a través de un proceso integral, ¿no es cierto?, de transición ecológica y no a costa de las personas más empobrecidas. Lamentablemente, estas medidas del gobierno son medidas antipopulares que afectan a las clases más empobrecidas. Son medidas que las personas que viven, hay alrededor, ¿no es cierto?, de 3 millones de personas en el Ecuador que viven con menos de $5 al día, personas que viven en extrema pobreza con menos de 1,60 dólares al día, que estas medidas pueden afectarles de una manera mucho mayor que al resto de personas, ¿no? Pensemos que probablemente en las clases ricas, ¿no es cierto?, no haya mayor diferencia entre pagar un valor u otro valor de la gasolina. Pero ¿qué pasa cuando sube el valor de todo? ¿No? Cuando hablamos de la gasolina en el Ecuador, el diésel, los combustibles fósiles son el mecanismo de transporte, es decir, en el Ecuador no existe un sistema de transporte a través de electricidad, como puede ser, por ejemplo, ferrocarriles, como suele haber en otros continentes, en otros países, sino aquí todo depende justamente de los combustibles fósiles. Por esta razón, nosotros creemos que el aumento del precio de los combustibles fósiles va a afectar a toda la economía, ¿no? Y esto quiere decir a los más pobres, ¿no?, a las personas más empobrecidas. Van a subir los alimentos, van a subir la manera en la que nos transportamos, va a subir los costos de todo. Y eso, por eso es que nosotros, digamos, nos oponemos a una medida en ese sentido, pero, digamos, recalco, y eso es lo que hemos venido nosotros diciendo una y otra vez, estamos a favor de eliminar los combustibles fósiles, pero no a costa de los más empobrecidos. Tiene que haber justamente un proceso integral, como les decía antes, en donde se tome una serie de medidas. Yo creo que un primer paso justamente es respetar el acuerdo que hubo luego de las movilizaciones del paro nacional de 2022, donde se estableció que haya una focalización de los subsidios. Nosotros estamos de acuerdo en que los subsidios no tienen que ir para los ricos, y en ese sentido también nos parece importante mencionar todos los subsidios que hay a los ricos y no solamente el de los combustibles fósiles. Recordemos que, por ejemplo, hay un subsidio a la electricidad a las mineras. ¿Por qué las mineras pagan menos por la electricidad en menos de una crisis energética como la que estamos, ¿no es cierto?, que todos los ecuatorianos, que las personas más empobrecidas? Eso es algo que debemos retirar, ¿no? Ahí podríamos encontrar una fuente de dinero importante, porque son las mineras no solamente las que destruyen la naturaleza, ¿no es cierto?, destruyen tejidos sociales de territorios de pueblos y nacionalidades, vulneran derechos, sino que también reciben una serie de beneficios del Estado, como por ejemplo pagar menos por la electricidad que el resto de ecuatorianos. Otro subsidio muy importante es el subsidio que se conoce como incentivos tributarios, ¿no? Recordemos que en el Ecuador hay dos tipos de impuestos, unos impuestos que son los progresivos, ¿no es cierto?, y un impuesto que nos aplica a todos los ecuatorianos. Los impuestos progresivos son el impuesto a la utilidad. Este impuesto, que se conoce como impuesto a la renta, es un impuesto en el que ha sido, digamos, que la Constitución dice que es el impuesto más importante, el que debería, digamos,
obtenerse la mayor fuente de ingresos y sin embargo lo que vemos son medidas que aumentan otro impuesto como es el impuesto al IVA que nos afecta a todos por igual, como si todos tendríamos las mismas condiciones de vida, ¿no? Y por eso es importante volver a lo que dice la Constitución y más bien buscar cómo ponemos medidas que los más ricos pongan el hombro, ¿no? Y en ese sentido, lo que sucede es más bien lo contrario. Como decía, hay una serie de subsidios que llegan hasta más de 6.000 millones de dólares, imagínese usted, para poner estos incentivos tributarios, ¿no? Los incentivos tributarios son una exoneración al impuesto a la renta, es decir, que se deja de cobrar el impuesto a la renta supuestamente para que estas empresas contraten a más personas y brinden una serie de beneficios al resto de ecuatorianos. Esto nunca ha pasado, vamos solamente del 2010 al 2023, hemos perdido todos los ecuatorianos alrededor de 70.000 millones de dólares. Imagínense usted, esto es el doble del presupuesto general del Estado de 2024 en estas exoneraciones tributarias, cuando podríamos justamente utilizar, ¿no es cierto?, este dinero para una transición ecológica justa, justamente, para buscar medidas como, por ejemplo, implementar un plan integral de subsidios cruzados para que justamente se pueda reducir el consumo de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo la electrificación del sistema de transporte, en fin, una serie de medidas que se podrían aplicar para no afectar a las clases más empobrecidas y al mismo tiempo ir retirando paulatinamente los subsidios, pero de una manera focalizada. ¿Y cómo ven desde Yas Unidos, por ejemplo, este tema de los diálogos que ha tenido el gobierno con diferentes sectores? En este caso, más, digamos, ha destacado con el sector transportista. ¿Ustedes consideran que estos diálogos son suficientes o con qué otras organizaciones o colectivos debería reunirse? Bueno, creo que para partir de un diálogo es primero tomar lo que ya ha habido antes, ¿no? Y justamente uno de los diálogos más importantes sobre este tema es el diálogo con el movimiento indígena de junio de 2023, perdón, de 2022, que hubo el paro, ¿no es cierto?, en donde se definió una serie de medidas para el tema de los combustibles fósiles que no ha sido cumplido, ¿no? Entonces creo que eso es un primer elemento. El sector de transporte, si bien es uno de los evidentemente que va a ser afectados, no es el único ni el más, el que se encuentra en mayor vulnerabilidad. Esto es importante decirlo. No estamos hablando de los campesinos, no estamos hablando de las personas que viven, ¿no es cierto?, en los lugares más alejados, no estamos hablando de las personas más empobrecidas. Es a ellos en donde tiene que concentrarse este beneficio. Y sí, el transporte es importante porque no necesitamos que suban los precios de todo lo que se transporta, como decía antes, es parte de esto. Pero como digo, aquí hay todo un movimiento, ¿no es cierto? Ha habido ya varios intentos de quitar el subsidio, en donde el movimiento indígena ha protestado con justa razón, ha salido a las calles porque son principalmente, ¿no es cierto?, afectados. Si uno ve, por ejemplo, qué es lo que pasa en la Amazonía, en el Yasuní, movilizarse, ¿no es cierto?, por los ríos para poder llegar al hospital más cercano, en muchos casos tienes que viajar más de 23 horas en canoa, y esto significa que, no sé, por ejemplo, desde la comunidad de Omacahueno al Coca, tendrías que gastar alrededor de $100 con subsidio y $200 sin subsidio, solamente para ir a un hospital, ¿no? Entonces, aquí con eso es un ejemplo concreto de cómo cambia la posibilidad de ir o no ir a un hospital cuando el Estado debería llegar a esas comunidades, ¿no es cierto?, como llega a todos los ecuatorianos. Sin embargo, hay estas diferencias justamente de exclusión en donde el Estado no está presente, el mayor ejemplo de eso es la Amazonía, pero otras zonas como la costa que también están totalmente abandonadas y además ahora, ¿no es cierto?, esta situación se ha complicado aún más con la violencia, ¿no?, que es otro elemento fundamental que tampoco se está discutiendo, pero que, digamos, se habla de una serie de medidas que terminan siendo solo mano dura, pero no hay medidas reales para más bien, digamos, evitar el hambre, evitar la deserción escolar y otras cosas fundamentales para controlar la violencia, ¿no? Si la gente está con el estómago lleno es mucho más fácil, ¿no es cierto?, encontrar trabajo y hablar de otras cosas, pero si estamos buscando qué comer, la situación se complica. Pero, por ejemplo, este tema de las movilizaciones que estaba señalando por parte del movimiento indígena, pues hasta el momento probablemente no ha existido un gran pronunciamiento acerca de esas movilizaciones cuando ya se haga efectivo o se decrete esta eliminación de los subsidios a los combustibles, que bueno, será a finales de junio.
¿Cómo ves tú este tema? ¿También tiene la probabilidad de ser o de que no se llegue a ninguna movilización por el hecho de que el gobierno pues ha dado digamos, este beneficio de las compensaciones a quienes están afectados, como son los transportistas? No sé cómo le ven desde Unidos pues este tema. Bueno, la CONAIE ha sido muy clara en que digamos, esos beneficios no son suficientes, no van a cubrir, ¿no es cierto? No es una focalización como se ha planteado, como se acordó, decía en junio de 2022. Y en segundo lugar, digamos, tenemos que entender que la CONAIE el movimiento indígena tiene un proceso de democracia comunitaria interno en el que va a haber una discusión detrás, ¿no? Lo que entiendo que se ha pronunciado la CONAIE es que van a convocar a un consejo ampliado justamente para decidir cuáles serán las medidas que toman respecto a lo que está haciendo el gobierno con los combustibles fósiles. Por lo tanto, digamos, no podríamos nosotros adelantarnos a decir si va a haber movilizaciones o no, sino yo creo que lo que sí podemos decir es que lo que va a traer las movilizaciones es el hambre, ¿no? Tarde o temprano, cuando se impongan estas medidas, la gente va a salir a la calle porque no va a tener que comer. Porque si ahora no tiene que comer, con estas medidas va a ser aún peor. Entonces creo que eso es lo importante, más allá del movimiento indígena, que afecta a las grandes mayorías, a la gente que más empobrecida, y es esa gente la que tarde o temprano va a salir a las calles a buscar justicia. ¿Y cómo ven también ustedes de estas medidas, bueno, esta medida del gobierno de la eliminación de los subsidios a los combustibles y también lo que es el incremento al IVA al 15%? Pues, como lo señalaba la Asamblea Nacional, estas medidas forman parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que es una nueva deuda que tiene el Ecuador con el FMI. ¿Cómo ven ustedes estas medidas? Porque al parecer, según lo está analizando en un proceso de fiscalización la Asamblea Nacional, pues este tema de la eliminación de los subsidios y todo esto no se está dirigiendo a la inversión social, sino a otros sectores, por decirlo de esa forma. Así es, nosotros hemos dicho muy claramente que esto es una imposición colonial del FMI, ¿no es cierto? Una vez más, en donde un organismo multilateral nos endeuda aún más con estas condiciones antipopulares que afectan a las grandes mayorías y no a las élites económicas, ¿no? El gran problema del sistema capitalista en el que vivimos es que en vez de disminuir la desigualdad, lo que hace es la sigue aumentando, ¿no? A través de estas élites que se benefician de estos acuerdos, las élites que se benefician, ¿no es cierto?, de estos subsidios que mencionaba antes a las mineras, por ejemplo, en el que se les descuente, en el que paguen un valor menor de la electricidad, las exoneraciones tributarias al impuesto a la renta a los más ricos, que el mismo SRI dice que, por ejemplo, la medida que yo le mencionaba antes, que esto que se deja de cubrir, este beneficio que se deja de obtener el Estado, beneficia principalmente al 80% más rico de la población y no al resto, como debería ser, ¿no? Entonces esto nos dice claramente hacia dónde están estas medidas, ¿no? Como el 80% es impuesto, beneficia al 10% más rico, en vez de beneficiar al otro 90% que debería ser, ¿no es cierto?, que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, tanto el IVA como estas otras medidas son medidas antipopulares porque nos afectan a las grandes mayorías mientras siguen beneficiando a esas élites económicas. Y creo que ahí está la clave de, digamos, entender que son medidas coloniales, ¿no es cierto?, en donde un organismo internacional del norte nos impone nuevamente sobre qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener ese dinero, ¿para qué sirve ese dinero? ¿Ese endeudamiento está sirviendo para garantizarnos seguridad? Se ha mejorado el tema de la violencia, por ejemplo, en los últimos meses. Yo creo que todos los ecuatorianos sabemos que no ha sucedido, que lamentablemente a pesar de las consultas populares y una serie de medidas que se ven bonitas en la foto, ¿no es cierto?, a la hora de la hora no solucionan absolutamente nada, porque la gente tiene hambre, porque la gente tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de educarse, porque hay un grave problema estructural en el Ecuador y vemos que el gobierno de Noboa está imponiendo una serie de medidas que más bien parecen medidas de TikTok, medidas de redes sociales, más que medidas reales para las grandes mayorías. Y bueno, ya para finalizar, quisiéramos como ratificar, pues, cuál es esta posición por parte de Unidos ante esta nueva medida de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Como le decía, porque se ha intentado crear una narrativa falaz de que Unidos nos oponemos a quitar los subsidios. Unidos no nos oponemos a quitar los subsidios a los combustibles fósiles, lo que nos oponemos es que sea a costa de las personas más empobrecidas. Esa es nuestra
nuestra posición oficial, que la hemos hecho público en varios comunicados desde hace varios años, ¿no? En el transcurso de todos estos años donde ya se han intentado quitar los subsidios, lo hemos dicho una y otra vez, que nos parece fundamental que sea a través de una política integral que tome en cuenta justamente a las grandes mayorías y que más bien se busque mecanismos, como decía, a través de la electrificación del sistema de transporte público, líneas de ferrocarriles, entre muchos otros proyectos que cuestan mucho menos que incluso las exoneraciones tributarias que damos cada año, ¿no es cierto?, a estas grandes empresas. Es decir, de ese mismo dinero que se les está exonerando a los más ricos, se podría construir un sistema de ferrocarriles, se podría electrificar el sistema de transporte público, se podría hacer un sistema de subsidios cruzados en donde los más ricos paguen más. Y luego también otra cosa fundamental es el tema del control, ¿no? A nosotros también se nos acusa de que por poco apoyamos la minería ilegal. Tanto la minería ilegal como el robo, ¿no es cierto?, de combustibles, que se lleven combustibles a otros países, son cuestiones que el ejército supuestamente tendría que controlar, que el Estado debería controlar. Para eso tienen el monopolio de la fuerza. Y sin embargo, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué la medida es retirar los subsidios cuando se podría justamente encontrar una política de control para que no se siga, digamos, no se sigan llevando combustibles, no se sigan beneficiando a los más ricos o otros países, otras personas, sino que se concentren las medidas a través de la focalización? Eso a nosotros nos parece como un primer paso fundamental para pensar en todas estas otras transición ecológica que nosotros planteamos. Creo que es fundamental, ¿no es cierto?, que se entienda además que el Ecuador no emite tantos gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles como sí, por ejemplo, por la deforestación. Digamos, los países de Latinoamérica, pero países como Ecuador, que tienen, ¿no es cierto?, la Amazonía, su gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero es justamente la deforestación, es a través de destruir estos sumideros de carbono, ¿no es cierto?, estos ecosistemas tan importantes para el planeta que se está afectando a la crisis climática. Nosotros creemos que las medidas deben enfocarse más bien en reducir, por ejemplo, el extractivismo, en reducir, ¿no es cierto?, la frontera extractiva petrolera, minera, y la deforestación y también ir tomando estas otras medidas para una transición ecológica, pero que no sea a costa de las personas más empobrecidas. Listo, muchas gracias, Pedro. En estos momentos, compañeros, como estábamos escuchando al vocero de Yas Unidos, Pedro Bermeo, acerca de esta eliminación a los subsidios de los combustibles, que es la nueva medida pues que se implementará según se ha decretado por parte del gobierno a finales de junio. Ante esta pues nueva medida de la eliminación de los subsidios a las gasolinas, el vocero de Yas Unidos acaba de señalar y de ratificar que por parte del colectivo Yas Unidos pues no están en rechazo a la eliminación de estos subsidios. Más bien lo que ellos están planteando es que el gobierno pues se centre en una transición ecológica correcta y también que se retome y se analice el tema de la focalización que ya fue pues analizado por gobiernos anteriores en el año 2022. Con esta información volvemos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Nicole Mendoza por permitirnos escuchar el pronunciamiento de Pedro Bermeo, uno de los voceros de Yas Unidos. Y comentarles, amigos y amigas, que en el marco de este tema, pues el gobierno nacional, en el marco de la eliminación del subsidio a las gasolinas, el gobierno nacional señaló que en este caso este subsidio a los combustibles era insostenible. También indicó que la medida entrará en vigencia a finales de este mes. Con esta decisión del gobierno, el galón de gasolina extra y Ecopaís subirá 26 centavos. Esta es una decisión que ha generado pues un amplio debate. Hay sectores que cuestionan la medida, que inclusive han anunciado ya movilizaciones para estos primeros días de julio, y desde el gobierno nacional pues se ha señalado que para que la medida avance de manera efectiva también se implementará un sistema de compensación económica y un mecanismo de estabilización de precios. Con estos detalles nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Corape Digital TV.